Hoy día vamos a hablar acerca de la relación que hay entre una economía nacional, que es la peruana, y la economía internacional, que es el resto del mundo. Por ejemplo, Japón, China, ¿no? Alemania, por ejemplo, Estados Unidos, y cómo nos relacionamos con ellos, pero en el plano económico, ¿ya? Es que nos alistamos ahí con nuestro lápiz, nuestro cuaderno, nuestra práctica y mucha atención. También pueden participar a través del chat o si no, a través del micro. Pueden prender su micro y participar también. ¿Ya? Entonces vamos a entrar a este tema tan importante en los exámenes de admisión, que es pues el sector externo. Sí. Y ahí en la imagen se puede observar uno de los mecanismos más importantes, ¿no? Que es el sector externo, que es el transporte, ¿no? Sí. En los puertos, que es el lugar más concurrido para estas actividades, se concentra, pues, ahí como observas, se concentra las maquinarias, ¿no? Los trabajadores, toda una organización nacional para recibir todos los productos que llegan del extranjero en estas máquinas. Sí, son unas máquinas poderosas, unos buques gigantescos que precisamente han sido construidos para que tengan esa capacidad de trasladar cientos de cajas metálicas que protegen los productos hasta los más delicados, más pequeños y muy valiosos, ¿no? Sí. Llegan desde Europa, Asia, América, África, a nuestro país. Y así como llegan, también salen. Uh-huh. Y ahí vemos en pantalla una poderosa grúa, sí, gigantesca grúa, que se va a encargar pues de sacar los containers, ¿no? Los contenedores. Estos contenedores pues son de diferentes características. Algunos, algunos son frigoríficos, dado que están trayendo, por ejemplo, carne, ¿no? Exportamos o importamos carne de Argentina, por ejemplo. Ahí en Argentina, una de sus principales actividades, ¿no? De conseguir recursos es la venta de carne. Son una potencia mundial los argentinos. Hasta venden carne de caballo. Pero no es la carne de caballo normal que se vende en Perú, ¿no? O sea, un caballo que ha sido trabajado en el arado, ha servido para montar. Entonces esos caballos están descalificados para el consumo humano. Los caballos que exporta Argentina son caballos libres, que crecen así en las praderas en miles. Esos caballos que no han sufrido pues ese tipo de trabajo, ¿no? Están libres de enfermedades, de tóxicos, etcétera, etcétera. Y esa carne es saludable también. Pero la carne, para ellos la número uno, es la carne de res, por el volumen, ¿no? La cantidad. Bien, entonces queremos hoy día saber todo lo que es el sector externo, ¿ya? Y dentro de ello los objetivos van a ser los siguientes. ¿Ah? Ahí está, también hay que considerar el transporte aéreo, que es el más caro de todos. Sí, el transporte marítimo se lo lleva de encuentro, como ves en pantalla, mira.
un buque que es quizás el doble de un avión, el doble del tamaño del más grande de los aviones, el buque es casi como 3 cuadras de largo. Y de altura, ya te imaginas, ¿no? 8 pisos más o menos. Y la capacidad que tiene es espectacular. Sí, estos barcos están preparados para llevar, mire, cientos y cientos de containers sin ningún problema. Ahí vemos su forma, ¿no? Su estructura. Y arriba el avión, que también traslada algunas mercancías. Entonces, el objetivo de hoy día, de nuestra clase, es el siguiente, mire. Primero, debemos comprender cómo funciona ese intercambio comercial entre los países. Sobre todo entre el Perú y el resto del mundo. Ese es el objetivo, ¿ya? Entonces, nuestro objetivo principal es saber, ¿no? Reconocer esta importancia, ¿no? Como es el intercambio comercial entre el Perú y el resto del mundo. Eso queremos saber, ¿ya? Sí, ese es nuestro principal objetivo. El segundo objetivo, sí, es analizar. ¿Y qué vas a analizar, profesor? Sí, vamos a analizar los elementos, eso nos interesa, que hacen posible el comercio internacional. O sea, para poder intercambiar con China, por ejemplo, tenemos ahí ciertas reglas y también ciertos elementos. Los elementos son aquellos que van a posibilitar ese intercambio. Mire, vamos a señalar algunos nomás, ¿ya? El, la divisa, el tipo de cambio, los impuestos, que es el arancel, etcétera. Vamos a explicar de manera detallada elemento tras elemento, ¿eh? Sí, para que no haya duda de esta clase. También el otro punto es comprender las condiciones en que se negocian. O sea, no es igual negociar, pues, que negocie un país del tercer mundo, un país pobre, que un país rico. El país rico, generalmente, su negociación es una imposición de sus condiciones, sus requisitos. Mientras que las economías pobres, atrasadas, como la peruana, en su gran mayoría, acepta de manera sumisa todas las condiciones. El caso más famoso es el caso del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, en el cual el gran perdedor es el Perú, porque permite que Estados Unidos salga con la suya. Sí, Estados Unidos firma el Tratado de Libre Comercio con Perú, pero en primer lugar el requisito para firmar es que el Perú acepte todas las condiciones de Estados Unidos. Y así lo hizo Alan García. Antes Alejandro Toledo, ¿no?, establecieron pues condiciones muy inadecuadas para el Perú. Un caso, si se firma el Tratado de Libre Comercio y Estados Unidos tiene acceso a nuestras riquezas, y empieza a comprar esas riquezas, ¿no? Empieza a adquirir esas riquezas. Oiga, ¿sabe lo que puede hacer? Puede patentarlas. ¿Y qué es patentarlas? Es ponerle un dueño a esas riquezas. Y solamente dos casos nomás te voy a señalar. Uno, el caso de la lana de vicuña, ya que hoy día lo ha patentado Estados Unidos. Y el otro caso
Muy escandaloso es el caso de la medicina más famosa del mundo contra el SIDA, que sirve para elaborar pues, los retrovirales que impiden que la enfermedad pues avance y lo deja en un estado casi de estancamiento, ¿no? Y uno puede hacer su vida normalmente. Sí. A ver, un voluntario de la clase que me diga cómo se llama la planta amazónica para esa medicina. La planta peruana que sirve para elaborar los medicamentos para luchar contra el SIDA. Y que también Estados Unidos la ha patentado, por si acaso. Todos deben ser conscientes de esto. Sí, Estados Unidos ha patentado. Ya, entonces, algunos que no se acuerdan, pónganlo ahí en su nota. Sí, es la uña de gato. Uh-huh. La uña de gato proporciona el químico más importante para evitar que el SIDA siga avanzando, siga destruyendo el sistema inmunológico y nos vaya pues dejando en una situación desfavorable. Entonces, el enfermo de SIDA, al consumir estos medicamentos, ya depende también de su poder económico, ¿no? Si tiene mucha plata, se consiguen los mejores medicamentos. Si es muy pobre, los genéricos que no sirven para nada. Entonces, cuando se consumen estos medicamentos, la persona pues se estabiliza, ¿no? Y si tiene buena alimentación, otros complementos, pues se normaliza la persona. Bueno, el ejemplo más famoso en el Perú lo tenemos con un cantante. Él danza, baila, canta, actúa, es humorista. Se sube un zanco casi de 30 centímetros. Se viste una pollera que pesa más o menos sus 30 kilos. Ajá, se maquilla como una mujer. ¿De quién estoy hablando? Y es muy famoso en la farándula peruana por por estas situaciones, ¿no? Y obviamente que nota un talento muy especial para realizar todo esto, ¿sí? En la Chola Chabuca, con el famoso Ernesto Pimentel. Sí, Ernesto Pimentel es el caso más famoso de SIDA que tenemos en nuestro país. Y destaca por todas sus características, ¿no? Todo ese coraje para luchar contra la enfermedad. Ah, por si acaso su esposo ya falleció hace mucho tiempo. Su esposo también se enfermó de ese mal, pero como era pobre y no tenía ingresos tan fuertes como Ernesto, murió. Sí, falleció hace tiempo ya. Entonces ahí tenemos, jóvenes, los tres objetivos de la clase del día de hoy. Ahora, hay que preguntarnos, ¿no? La pregunta que hay que hacernos es, ¿qué cosa es el sector externo? Entonces, cae por su propio peso, ¿ah? Mira, el sector externo, en realidad, pues, es un intercambio. ¿De qué vas a intercambiar? ¿Qué vas a cambiar? Fundamentalmente, mercancías. ¿Entre quiénes, ah? Ahí está la pregunta, mire. Entre un país y el resto del mundo. Por ejemplo, podemos poner acá el Perú y acá en el resto del mundo podemos poner pues Estados Unidos, Canadá, México, Asia, Europa, ¿no? Sí, es muy larga la lista de países con los cuales intercambiamos. ¿Cuál es el problema que causa el intercambio? Sí, el problema que causa el intercambio es que los países no son autosuficientes. Los países desarrollados han explotado tanto sus recursos naturales que ya se acabaron ya. Y otros países que no tienen. Por ejemplo, Japón es una zona muy poblada,
Es un archipiélago, ¿no? Pero económicamente, o sea, a nivel de los recursos naturales, es bajísimo. No tiene petróleo, los minerales son escasos, la pesca es reducida, el gas casi no existe en Japón. Entonces, ¿cómo se abastecen los japoneses? ¿Cómo consiguen, pues, minerales, petróleo, gas para una industria tan grande como tiene Japón? Siendo un archipiélago, concentra una de las economías más desarrolladas del planeta. Sí, y hoy día son los artífices de este mundo fantasioso que nos enseñó el cine, ¿no? Donde los que iban a trabajar eran los robots, o como le llaman algunos, los bots. Japón ya lo está desarrollando ya. Y Estados Unidos tampoco se queda atrás, ¿no? Esta semana Estados Unidos ha lanzado al espacio una máquina parecida a la Curiosity, pero más desarrollada, llamada Perseverante. Ya aterrizó hace 4 días en Marte y en la panza de este aparato, que en realidad es así como es un robot, ¿no? Un robot que tiene sus 4 patas, que son 4 ruedas, muy sofisticado, ¿no? Y debajo del robot está un mini helicóptero que va a funcionar en las pocas semanas siguientes. ¿Ya ven? Ese es Estados Unidos, que se está preparando para colonizar Marte debido a que nuestro país ya se está agotando todo. Los recursos naturales, se agota hasta el aire, ¿no? Si el aire sano ya no es posible respirar en las ciudades. Aunque cuando hay cuarentena se recupera un poquito la tierra, ¿sí? Cuando la gente no sale de sus casas, en el mar vas a ver los delfines, los peces en la playa, ¿no? En los bosques, en las cercanías a los bosques vas a encontrar cantidad de animales paseándose por todos lados, etcétera, ¿ya? Entonces, los países, al no poder producir todo lo que necesitan, tienen que relacionarse con otros para conseguirlos ahí. Ya hemos señalado el ejemplo de Estados Unidos, de Japón, ¿no? Que es una potencia industrial que necesita minerales, necesita ingredientes para realizar pues, toda su producción, ¿no? Entonces se contacta con el Perú, con México, con casi todos los países que son productores de materias primas, ¿no? Así es. Muy bien, acá tenemos una pregunta. Ya están participando. Ujú. Sí, la primera potencia que es aliada con el Perú es Estados Unidos. Ni siquiera China ha podido desplazar a Estados Unidos. Es que el aliado no solamente es económico, es también político, hasta militar. Acá en el Perú es difícil en los próximos años que se vea pues bases militares chinas. Eso es impensable, ¿no? Pero sí, muchos aceptan que acá en el Perú tengamos casi 7 a 8 bases militares norteamericanas ubicadas en la Amazonía, sobre todo. ¿Ya ves? Es un ejemplo. Bueno, y a nivel cultural, lo que acá en el Perú se desarrolla es la cultura norteamericana, la música norteamericana, las películas norteamericanas, las costumbres norteamericanas. Por ejemplo, eso de festejar Halloween no es un invento chino, no es un invento ruso. Son los estadounidenses los que han difundido esas costumbres, esas prácticas. ¿Sabes? También San Valentín, Navidad, ¿no? Entonces,
Ahí se ve la influencia, como repito, militar, política, cultural, social y económica. Por eso el aliado número uno de nuestro país es Estados Unidos, con el cual pues no podemos, el gobierno no puede quedar mal, tiene que cumplir todo lo que le diga Estados Unidos. Y esta relación, esta alianza, se da desde la época de Augusto B. Leguía, cuando la Primera Guerra Mundial desplaza a Inglaterra de su sitial, porque era Inglaterra la primera potencia mundial, ¿eh? Y era muy relacionado al Perú. Prácticamente toda la producción o agroexportación se iba a Inglaterra, ¿ya? Inglaterra compraba todo lo que producíamos, ¿no? Por ejemplo, los minerales, el salitre. Bueno, antes que lo perdamos en la guerra con Chile, ¿no? Pero cuando se produce la llegada de Leguía al poder y hay un desarrollo espectacular en Estados Unidos, sobre todo aprovechando la guerra, ahí Leguía, gran, gran lobista, gran representante de empresas también, al estilo de Pedro Pablo Kuczynski, se pone a la cabeza del gobierno, pues, porque da un golpe de Estado y asume el gobierno y inmediatamente empieza el traspaso. Inglaterra empieza a ser desplazada por el poderío norteamericano, estadounidense, mejor dicho. Así se va a dar, ¿ya? Entonces ese sería el país más desarrollado, aliado del Perú. Sí, los países que están intercambiando requieren productos de otros países. Necesitan urgentemente, ¿sí? Ahora, lo que ya no existe, lo que ya es impensable, es una economía autárquica. ¿Y qué es la economía autárquica, profe? Es una economía, pues, primitiva, ¿no? Donde las familias tienen una característica llamada el autoabastecimiento, ¿no? O sea, ellos mismos se van a producir lo que van a comer, lo que van a consumir. Es propio de épocas primitivas y también de las épocas feudales. Esto no existe hoy día, así de manera generalizada, ¿no? Lo encuentras en economías muy atrasadas. En el caso peruano, sí encuentras todavía autarquía ya en la sierra, en las zonas más pobres del Perú, ¿sí? En la frontera, donde el Estado peruano no llega, ni llegará porque ahí no hay recursos naturales abundantes, ¿no? No hay para saquear ahí. Entonces, esas zonas son abandonadas, no hay agua ni desagüe. La gente pesca, caza y produce algunas plantas, ¿no? Para sobrevivencia. No, o sea, no conocen el dinero. Por ejemplo, las tribus de la Amazonía peruana, a unos pobladores de Australia, ¿no? Nueva Zelanda. Sí, ahí funciona el trueque. Hoy día, lo que funciona, lo que se da en todo el mundo, es una economía cuya característica es una economía abierta, una economía hacia todo el mundo, sin barreras, supuestamente, ¿no? Eso es lo que plantea la teoría liberal, pero Estados Unidos no permite el ingreso, pues, de mano de obra de otros países. Ha restringido, tienes que tener requisitos muy, 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 muy altos. Por ejemplo, un requisito para ingresar a Estados Unidos, aparte de tu pasaporte, te exigen, te piden de que les informes por qué vas a ir a Estados Unidos, ¿no? Si vas por turismo, tienes que llevar una bolsa de viaje costosísima. Y si vas por trabajo,
tienes que demostrar a través de un contrato laboral. Igual es Europa, igualita es Europa. Son economías disque abiertas en el cual la gente no puede ingresar. O ingresan un, un grupo muy reducido, ¿no? De gente muy preparada, gente que ya tiene sus buenas condiciones en su país, ahora se va hacia allá, hacia esa zona. Por ejemplo, en Canadá. En Canadá hay muchos peruanos, bastantes peruanos se han ido allá, porque el país lo solicita y encima le da algunos beneficios, algunas facilidades a los extranjeros. ¿Ya? Entonces eso hay que considerar mucho. Bien, entonces eso se llama economía abierta, donde supuestamente no hay obstáculos. Hoy día, como hemos dicho ya, no existe un país que no entre al comercio internacional. Hasta Cuba, que ha sido bloqueada hace mucho tiempo, realiza ese intercambio. Claro, con Francia, por ejemplo, ¿no? Con China, con Rusia. Venezuela, que viene siendo bloqueada hace años por Estados Unidos. Debería tener una economía autárquica, ¿no? Atrasada, una economía, pero allá en Venezuela tiene una industria, le gusta o no le gusta aceptar a la gente, tiene zonas muy ubicadas acerca de la producción de combustible. Sí, ellos también producen tractores, producen una serie de aparatos. Bien, entonces no existe país en la actualidad que se desvincule del resto del mundo. Pero que Corea del Norte intercambia con China muchas cosas, con Rusia, ¿no? Con unos países asiáticos, algunos países europeos también. Ya, entonces no existe esa autarquía, no existe esa economía cerrada. Eso ya pasó sí, al recuerdo. Este sería el pequeño ejemplo gráfico donde estaríamos viendo, sí, aquí estaríamos viendo el sector interno, mira. Todo esto sería el sector interno. Ujú, ¿ves? Sí, el sector interno, entonces sería esto. Ujú, a ver, qué colorcito le da un negro, ¿no? A ver, a ver, a ver. A ver si... Ah, ahí está mejor esto. ¿Ves? Ese es el sector interno. ¿Cuáles son, profe? Uno, las familias. Sí, las que van a realizar la producción, pero ¿no? Van a trabajar, mejor dicho, para una empresa. Dos, la misma empresa, ¿no? Una empresa que organiza la producción, capta la mano de obra, ¿no? Procesa la materia prima y obtenemos el producto final. Pero estos dos elementos, estos dos polos económicos no pueden estar solos, porque puede producirse pues el abuso de uno de ellos sobre otro, ¿no? Sí, el abuso, el aprovechamiento, ¿no? Sí, hay muchos empresarios sumamente astutos que han hecho fortuna en nuestro país, ¿ya? Entonces ahí tenemos la empresa, las familias, y hay un elemento fundamental para que los regule, para que los tenga ahí, ¿no? En condiciones favorables. Ese es el Estado, el gobierno, el Estado. Tenemos los casos de las municipalidades, distritales, regionales, los gobiernos regionales. Tenemos el poder ejecutivo, legislativo, judicial. Así. De todos estos se encargan de esa función, de que el intercambio comercial se ciña a ciertas reglas, pero no sea anárquica. Un segundo, por favor.
Ya, gracias. Entonces ese sería el sector interno, ¿no, profe? Y el otro sector, acá está, mira. El otro sector sería el sector externo, este de acá. Entonces, entre ambos, ¿qué va a pasar? Sí, entre ambos van a desarrollar, mira, sí, van a desarrollar el intercambio comercial. Sí, con las leyes bien claras, bien establecidas, se va a producir lo que llamamos en economía para el desarrollo los flujos económicos, ¿no? El flujo real y el flujo nominal. Y ahí se va a producir un intercambio poderosísimo, ¿no? Entre economías sudamericanas y economías norteamericanas. ¿Quién sale ganando? Las economías desarrolladas. Siempre las economías desarrolladas se aprovechan de su situación favorable y ponen en condiciones muy, muy deplorables a los países pobres. Los países pobres generalmente salen perdiendo en estas negociaciones, donde los gobiernos se presentan pues, como si fuera algo normal. A ver, ¿será normal vender el gas de Camisea a 2 soles el balón a México? Será normal eso, pero cuando vas a hablar con el ministro de Economía, el ministro de Energía, el presidente, ¿qué te dice? No, sí, está bien, es un precio competitivo. Michael Porter. Oye, te sacan los economistas más famosos y algunos son convencidos, ¿ah? Alguna gente les convence, sí, está bien. 2 soles está bien para que salga rápido. Bueno, pero no se dan cuenta que están rematando el recurso natural que en un momento se va a acabar. Y para colmo de males, ese producto no se difunde en las casas peruanas. Miren, en el Perú casi solamente el 20% tiene gas. La mayoría sigue con leña, busca su querosene o gas en balón, ¿no? Sí, es algo lamentable, ¿eh? En otros países no, en otros países sí el gas está masificado. Por ejemplo, en Bolivia, en Colombia, ¿ya? Bien, entonces este sería el sector externo, la relación entre la economía nacional y la economía internacional. Y ahí vemos a los teóricos de este tema. Miren, sí, ahí está el padre de la economía liberal, que es Adam Smith, y su amigo David Ricardo. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Estos liberales fundamentaron la importancia del comercio internacional y por qué debía realizarse, ¿no? ¿Cuáles son sus requisitos? Todo eso. Sí, ellos argumentaron de que el comercio internacional permitía aumentar, mira, mira, qué bonito hablan, ¿ah? Sí, permiten aumentar, ¿qué, profesor? Aumentar el bienestar de la gente, el bienestar de la población, porque la economía se desarrolla en las partes que se han relacionado, ¿no? Por ejemplo, según estos economistas, es favorable que el Perú negocie con Estados Unidos, donde todos serían ventajas. Pero cuando analizamos de manera minuciosa y vemos qué ventaja nos ha traído el Tratado de Libre Comercio, vemos que, que es lo contrario, ¿no? El Tratado de Libre Comercio ha profundizado nuestra situación deplorable de ser un país eminentemente agroexportador, o sea, un país que produce pues minerales en enormes cantidades y que ni siquiera la pandemia ha detenido esa explotación, quizás hasta se ha duplicado, pero esos detalles no están a la mano, no te informan de cuántos kilos, toneladas están saqueando del Perú, ¿ya? Si todas las minas han seguido produciendo, ¿eh? Por si acaso. Mira, ahí están. ¿Cuáles son los motivos para que se produzca el intercambio comercial? Uno, que
todos los países no poseen pues, los recursos naturales. Por ejemplo, mira, pesca, relieves, flora, zonas mineras, ¿no? Cordillera donde hay los minerales, fauna variadísima y un medio ambiente espectacular. A ver, ¿cuál es el país que tiene todos estos recursos a la vez? El Perú. Y con todos estos recursos, mire, ahí les falta varios, ¿eh? Ahí le falta el caso del clima, ¿no? ¿Qué es el clima? Las condiciones atmosféricas, que son más o menos algo de el 70% de climas del mundo lo tiene el Perú. País megadiverso, ya, flora y fauna. Tenemos los yacimientos de litio, gas, petróleo, muy importantes para la economía nacional. Tenemos mucha mano de obra, ¿ya? Sí, mucha mano de obra, a veces desempleada. Hoy día se calcula más o menos sus 8 a 7 millones de desempleados en el Perú. ¿Ves? Con todos esos requisitos ya, el Perú hace rato debió desarrollarse, debió crecer, avanzar. Pero, como ya todos se dan cuenta, tenemos un cáncer que impide ese desarrollo, ¿no? Que es la corrupción. Hoy día estamos en unos escándalos que es difícil, ¿no? De aceptar por mucha gente. Acerca del uso, pues, de las vacunas, ¿no? El caso de Odebrecht, de OAS, ¿no? Empresas que han corrompido, ¿no? Que se han coludido con corruptos que existían en el Perú. Toledo, Alan García, mismo Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? Toditos están procesados, algunos, la mayoría está preso. Fujimori está preso. Pero Pablo Kuczynski está preso en domicilio. Alan García está preso, pero allá en otro lugar, ¿no? Porque él mismo se ha ido. O sea, se ha escapado de la justicia, se ha suicidado. También está procesado Ollanta con una condena que le pesa, ¿no? Que posiblemente se plantee y se ejecute de 25 años por lavado de activos, enriquecimiento ilícito. Entonces, ahí está el problema. El problema está en la corrupción nacional, porque ya con estos recursos minerales, estos recursos acuíferos, ¿no? Hidrobiológicos, ¿no? Esta flora y fauna tan espectacular que tenemos, hace rato debimos convertirnos en una potencia mundial. Y encima de ello, el peruano destaca en talentos como no te imaginas. Claro. Algunos de los que están acá seguramente han estudiado, pues quizás en secundaria nos hemos encontrado, ¿no? Y ahí les comentaba que el primer puesto en Cambridge hace 3 años, o sea, 2018, 2017, fue un peruano. El que resolvió el examen o la pregunta, el problema matemático más difícil en Europa, que no pudieron hacerlo ni los europeos, ni los asiáticos, ni nadie, fue un peruano. Hay bastantes peruanos en la NASA. Sí, hay muchos peruanos que están trabajando en el lugar más importante de la ciencia aplicada, ¿no? Y así, la lista es larguísima, ¿no? Tenemos ese potencial. El problema, como te digo, es la corrupción y los que gobiernan, pues tienen, ellos favorecen más a los extranjeros. Miren, también se necesita especializarse por parte de los países para que lo que produzcan sea más elaborado. Hay dos tipos de producción. La producción, mire, esta producción de acá. ¿Ya?
esta producción de alta tecnología. Eso ya deberíamos estar produciendo acá en el Perú. Tenemos todo, ingenieros, tenemos los recursos naturales, las materias primas, los insumos. ¿Qué falta entonces? Falta decisión política. Te pongo un caso muy famoso, ¿eh? Miren, en Bolivia, dos casos, ¿ya? En Bolivia y Perú han encontrado litio. ¿Sabes que el litio es un mineral que sirve para elaborar las baterías? O sea, aparatos que almacenan energía de todo tipo, ¿no? Desde las más pequeñitas hasta las más grandes del mundo. Entonces, ¿qué ha pasado? Que ese litio, los bolivianos se preparan para extraerlo, transformarlo y hacer baterías bolivianas, ¿no? Igual celulares, ¿no? Ropas, etc. ¿Sabes qué ha pasado acá en Perú? En plena pandemia, el gobierno de Sagasti se prepara a entregar nuestro litio puneño, que es uno de los yacimientos más grandes del mundo, a empresas extranjeras para que lo extraigan y se lo lleven a precios regalados. Así es. ¿Ya? Entonces, ese es el problema, ¿no? A países como nosotros, a países como el nuestro, nos condenan a estas actividades. Miren, sí, nos condenan a las actividades de agroexportación, ¿no? Producimos arándanos, unos mangos espectaculares y deliciosos, unas paltas fuertes, poderosísimas. El espárrago, por ejemplo. El espárrago, mira. ¿Ya? Sí, el espárrago, producto nacional para el mundo. Por ahí uno que otro en el salón me va a decir que consume espárrago. Sí, por ahí a ver en el chat, quiero saber, a ver, ¿cuántos consumen espárrago? ¿Conocen el espárrago? Sí, muy bien. Acá me están precisando, mira, me dicen, de los 32 climas tenemos 28. Imagínate. O sea que lo que dije hace un rato quedó chico. ¿Ves? Aquí hay uno nada más que consume su espárrago, otro. ¿Ves? Son poquitos, son poquitos. Y algunos dicen, no, yo no puedo consumir, profe, ni conozco cómo es el espárrago. Bueno, sí, sí conocemos, hemos visto en el mercado, ¿no? Pero no estamos acostumbrados porque es una planta, un fruto muy caro. Sí, ajá, eso, muy bien, Santos, Alison. Tenemos todo y toda esa producción se va al extranjero y nos dejan prácticamente en la miseria. Sí, por eso, mire, y eso de decir que el Perú es un país pobre no tiene nada de malo, ¿eh? Simplemente nosotros como académicos, bueno, vamos a ser investigadores, vamos a realizar investigación, trabajo, etcétera. No podemos estar viviendo en un mundo de fantasía, pues, ¿no? Tenemos que pisar con pie de plomo la realidad y conocerla. Y al Perú en todo el mundo le llaman país pobre. Sí, nadie va a decir porque el Perú es un país rico, un país avanzado, desarrollado, pues, ¿no? Por esta razón, porque no procesamos nuestras materias primas y no le damos un valor, un valor nuevo, ¿no? Un valor agregado nuevo, alto. Y por lo tanto, los ingresos que tiene el Perú en realidad pues son bajos en comparación a lo que tiene Japón, Alemania. ¿Ves? Así se da la situación peruana. Entonces tienes que estar atento, ¿eh? Sí. También acá les voy a comentar otra condición, miren. Sí, se refiere al beneficio, como dice acá nuestro texto, sí, de los avances tecnológicos.
El caso más famoso y más debatido es el caso de la tecnología, pues, ¿no? La tecnología de punta. Sí, la tecnología de punta está acá. Mira. 5G. Sí, y 5G tiene sus características, ¿no? Vamos a ver uno, mira acá. Uno nomás. El tiempo ya nos gana. Acá está. Ya dice. Vamos a tener una tasa de datos de hasta 10 gigas por segundo. ¡Wow! Vamos a trabajar en Internet 10 a 100 veces mejor que en la actualidad. ¿Te imaginas trabajar 100 veces mejor que ahora? Que no se ponga lenta la computadora, que la voz no se interrumpa, que no haya todos estos detalles que tenemos, ¿no? A ver qué dice nuestro compañero. Uh-huh. Sí, eso me parece que lo planteó un italiano, ¿no? Uh-huh. Muy bien. Así es, mire. Todo va a ser en milisegundos. Dice que una banda ancha 1000 veces a la que tenemos ahora. Si ahora tenemos 10 megas, 20 megas, ¿no? Algunos con mucho esfuerzo hemos tenido que adquirir una banda de 150 megas con un costo muy alto. Ya, esos megas ahora con 5G tienes que multiplicar por 1000 la velocidad del internet. Ya, las baterías se van a reducir el 90% del consumo de energía. Dice que en un lugar específico se pueden usar hasta 100 dispositivos. A veces cuando en una casa, ¿no?, de 20 megas, todos se conecta al televisor, al internet, se conecta a los celulares, una laptop, ya, se colgó todo ya. Todo se hace lento, despacito, no funciona esto, no funciona el otro, y se perjudica. En cambio, con 5G, ¿no?, y su potencia en cuanto a sus ondas, va a ser 100 dispositivos promedio en una casa. Uh-huh. Las baterías te van a durar 10 años, no como hoy día que duran pues un año, 2 años, ¿no? Y eso también. Sí, con 5G las baterías duran. La cobertura de 5G es 100%. O sea, no va a haber lugares donde digan, no llegó la señal a mi casa, que no tengo, que la antena no capta, que esto, que el otro, ¿no? Que hubo interferencia. Eso ya va a ser el pasado. Con 5G tenemos una cobertura del 100%, una disponibilidad del 99.9%. Wow. Acá no tenemos esto todavía. Algunos piensan de que la señal de 5G da cáncer, ¿no? Sí, difunde el coronavirus. Bueno, así les han metido a la cabeza, les han engañado. Lo que sí nos solidarizamos con la población es cuando colocan antenas, todos son 4G, ¿no?, pero antenas cerquita a la casa, ¿no? Por ejemplo, estás viviendo acá en tu casa y tú tienes tu parque y vienen al parque y pum, ponen una antena ahí, sin consultar. Ya, eso sí, nosotros apoyamos la lucha de la gente. Por ejemplo, la gente sale y dice, no, ¿a quién le ha pedido permiso para colocar esta antena acá en el parque? Donde están los niños sobre todo. Entonces la empresa dice, no, que tenemos un permiso, la municipalidad nos ha autorizado, que esto, que el otro, bla, 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 bla. Y la población, salvaguardando su seguridad, porque también estar cerca al que emite las ondas no es muy favorable, ¿no? Genera algún riesgo. Entonces, mejor es que esas antenas estén en lugares muy altos para que puedan retransmitir todo lo que hacen, todo lo que demandan, ¿no?
En el Agustino, en el distrito del Agustino, hace unos años atrás, si no me equivoco, 5 años, ahí hubo un caso, ¿no? De que colocaron una antena y la población lo retiró. Pero tiene que ser población informada, pues, ¿no? Población desinformada, se le colocan la antena al lado de su casa, ¿sí? No dice nada. Sí, tiene que estar informada la gente. 5G llegará al Perú, no se sabe cuándo, pero ya lo tiene en Corea del Sur. Si viajas a Corea del Sur o viajamos a ese lugar, ahí vamos a tener 5G. Europa ya lo está, China también. China es uno de los principales promotores de 5G, puesto que ha colocado pues, los satélites. Para tener 5G en el espacio debe haber más o menos, bueno, la cantidad de satélites no me acuerdo, pero deben ser miles de satélites que posibiliten la señal, ¿no? Y los antenas retransmisoras, ¿no? Para que la señal sea pues altísima, ¿no? Y podamos tener ese 5G en todos los hogares. Listo, muy bien, continuamos. Otro factor para el intercambio es que este facilita o permite a los países, mira, permite a los países, sí, a los países nos permite ampliar, ¿ampliar qué? Sus fronteras de posibilidades de producción. Y por lo tanto, expandir las posibilidades del consumo. En términos sencillos, significa que el comercio internacional favorece el crecimiento de la producción. O sea, en vez de producir 100 autos para su país, le han pedido 500 autos para el extranjero. Entonces, abastece su país, abastece su economía y a la par está abasteciendo a varios países del mundo, lo cual promueve el crecimiento del consumo en todos lados, ¿no? Porque quién no va a querer tener pues un automóvil de estos países, ¿no? Por ejemplo, de Japón, ¿no? Un celular japonés, un celular estadounidense, ¿no? Un celular chino. Ellos también, allá en esos lugares también anhelan nuestros productos, ¿no? Sobre todo nuestras artesanías, nuestra carne de cuy, nuestros minerales, etcétera. Pero la diferencia es que ellos lo procesan y nosotros simplemente lo extraemos, lo vamos a extraer y lo vamos a vender. Acá también podemos observar las causas ya, más preciso ya. Causas del comercio internacional. Primero, la existencia o de diferencias. ¿Entre quiénes? Entre las condiciones de producción. O sea, todos los países no producen igualmente, ¿no? Va a haber diferencias. Miren, observan. Acá. ¿Cómo están dotados de recursos? Esta es la causa. La dotación de recursos naturales en cada país, ¿no? Por ejemplo, en Europa, la mayoría de estos países ya se ha acabado sus recursos naturales. Por ejemplo, el oro ha sido tan explotado de que ya sufre una escasez de oro. Y nuestro país sale ahí a abastecer el oro mundial, ¿no? Sí, en los primeros lugares. Mira, vamos a ver acá. Hay países como el Perú que cuentan con casi todos los minerales, ¿no? A ver si alguien me apoya aquí. Del 100% de minerales, el Perú tiene casi el 70% de minerales del mundo. Por esa razón es que somos potencia minera. Y se concentra pues gran cantidad de minas, como ves en pantalla, que son unas minas a tajo abierto. Acá ya no se hace un túnel, ¿no? Acá se destruye la cordillera y se saca lo que más se pueda. Cobre, estaño, oro, plata, zinc, níquel,
aluminio, etcétera, ¿ya? Entonces nuestro país es potencia mundial en esto. Mira, tierras agrícolas. En el caso de países como Japón, ¿no? Que tienen su territorio muy escaso para la cantidad de población, entonces tiene que comprar ya vegetales del extranjero, ¿sí? Y compra los mejores, ¿eh? Por si acaso. No, no te acepta cualquier vegetal. Jamás aceptaría esas mandarinas chiquititas que venden en los mercados peruanos. Esos plátanos pequeños, no plátanos así todos flaquitos, con pura cáscara. Ellos exigen, como están pagando el precio, exigen la mejor fruta, la mejor ropa, ¿sí? Exigen, tienen sus exigencias los japoneses, no se le puede vender cualquier cosa. Igual a los alemanes, ¿eh? Entonces nuestro país, como tiene tierras agrícolas en cantidades espectaculares, desarrolla la agroexportación, que significa agricultura para el extranjero. La otra causa del comercio internacional se llama, pues, se llama los costos decrecientes. Pero, ¿a qué te refieres? Ya, los costos decrecientes se refieren a que en la actualidad, hoy día, las compañías, las empresas del mundo pueden aprovechar, mire, las materias primas, la mano de obra, el capital, pero de una forma que jamás se ha visto en la historia. ¿A qué te refieres, profe? Mira, me refiero a esto. Que la lógica empresarial dice, a mayor producción, mayor ganancia. O sea, si tú produces 1000 unidades, entonces cada unidad se saca su promedio, ¿no? Su valor, y cada unidad te sale 10 soles, por ejemplo, ¿ya? Profe, y si voy a producir algo de, ya no 5000 polos, 5000, no voy a producir 100.000, ya el costo baja. Si produces 10 veces más, el costo se reduce casi a la mitad. Profe, y si no produzco 100.000, ¿no? Si no ahora produzco 2 millones de productos, ya, si produces 2 millones de productos, ¿sabes lo que va a pasar? Que el precio se va a disminuir a su mínima expresión. Eso se llama economía de escala. Producir la mayor cantidad de mercancías para reducir los costos de producción. Y decir, Lorna, mira, los chinos son campeones en esto, ¿eh? Los chinos son los más expertos en este campo que estoy explicando. Donde para ellos, ¿sí?, producir 50 millones de un producto no es nada. Ellos producen 500 millones, 1000 millones, 2000 millones. Y esa producción en masa, así en economía de escala, hace que su costo sea bajísimo, mínimo. Por eso allá en China puedes encontrar polos hasta en centavos de dólar, que en soles costaría pues un sol cada polo. Pero ni tan barato, ¿por qué le sale? Economía de escala. Ellos no producen 100 polos, 200 polos, ellos producen hasta, bueno, vamos a una cifra, ¿no? 100 millones, 200 millones de polos en una fábrica. En una fábrica, imagínate en todas las fábricas chinas. Por eso China tiene el apodo, el sobrenombre de Taller del Mundo, nombre que le quitó a Inglaterra y que se le conoció durante la primera revolución industrial, ¿no? Taller del Mundo. Ahora ese apodo lo tiene China, porque puede abastecer a cualquier parte del planeta sin ningún problema. Ya, a eso se refiere economía de escala, producir más para reducir costo de producción y los precios sean insignificantes y las ganancias sean exorbitantes, ¿no? Gigantescas. Por ejemplo, si te venden un polo a un sol, debes imaginar que el costo de producción de ese polo no ha sido un sol, sino que ha sido 20 céntimos. Pero entonces el empresario chino, ¿cuánto va a recibir?
80 céntimos de ganancia por polo. Y tú no vas a comprar, pues, no vas a comprar 10 polos ni 20 polos, porque ese costo de un sol es para que le compres 3, 4 containers y necesite polos. O sea, estamos hablando de comprarle algo de 50.000 polos, 100.000 polos. Así es. Y ahí los chinos aceptan, sí, está bien, llévate 100.000 a un sol cada uno. Llega acá a Lima, a La Victoria, a Gamarra, y ese polo, ¿sabes cuánto lo venden? Es increíble. 3 soles. Y cuando comparas con el polo peruano también está bien hecho, ¿eh? Comparando precios, el polo peruano está 5 soles, 6 soles por mayor. Y los chinos entran al mercado con 3 soles por mayor. Ya te imaginas las consecuencias. Sí, desfavorable para los países pobres y muy favorable para los países ricos que estamos analizando. También las diferencias de gustos, sí, porque las poblaciones no tienen el mismo gusto, ¿no? Tú vas a los países nórdicos, ¿no? Allá, bueno, muy lejos, ¿no? Acá en Europa, en España, ahí la mayoría ha dejado de consumir ya las famosas comidas chatarras. Según me informan los visitantes de España, los peruanos que han visitado España me dicen, allá comen poco, consumen pocos, su comida es balanceada, y el agua que toman es bastante, y no lo toman pues de las botellas, no lo compran, sino lo toman del caño directamente. El agua en España está certificada para consumo humano. A ver, acá consume, a ver, tómate esa agua de caño acá. ¿Qué te va a pasar? A ver, te da una diarrea brava. Sí, sí, te puedes enfermar. Nadie recomienda tomar agua de caño. Tienes que hervirla, ¿no? Sí, porque en esa agua de caño vienen hasta bacterias. No se puede. Allá en Europa, ¿no? En Europa la gente se toma saca su taza, llena el caño nomás y se toma sus aguas, ¿no? Ya, entonces ese es los gustos y preferencias, ¿no? Y obviamente que estamos acostumbrados muchos a consumir productos del extranjero, ¿no? Por ejemplo, hablando de marcas, un televisor LG, una lavadora, una computadora, ¿no? Sí, así es. O ropa de marca, ¿no? Como ese cocodrilo, ahí está esa curvita, esa rayita, etcétera. Mire, tanto así de que campea el consumismo en los peruanos, ¿no? Consumir cosas que a veces no necesitamos, marcas que no nos interesan, pero ahí estamos comprando desesperadamente. A veces nos cae una propina, ¿no? 50 soles, 100 soles, porque hemos hecho buenos trabajos, estamos apoyando, ¿no?, a la familia, nuestros estudios van favorables, sacamos buen puntaje en el simulacro. Entonces la familia dice, ya dale sus 100 soles para que se divierta este fin de semana. Y en vez de comprarse libros de alguna editorial famosa, por ejemplo Lumbreras, esa plata se va en ropa de moda, ¿no? Y eso que no, nadie puede salir, pero ya tiene la ropa de moda guardada ahí en su ropero. Nadie puede salir, ¿no?, a mostrar esa ropa, porque la ropa de moda se compra para mostrarse, pues, ¿no?, para que la gente vea que estás a la moda, estás con los últimos diseños, etcétera. Y es caro, pues, ¿no? Es caro. No es barato estar a la moda. Y es así que se va imponiendo un tipo de consumo extremadamente negativo, que en vez de que puedas comprar cosas necesarias, estás comprando cosas innecesarias que no sirven en realidad. Ahora, otra causa del comercio internacional es que existe un exceso de producción y un déficit de producción. Por ejemplo, en el Perú tenemos un exceso de producción de cobre, ¿ya? Y le seguimos a Chile, que tiene el primer lugar de producción de cobre en el mundo, ¿ya? Entonces, ese exceso tiene que ser colocado en algún país. Se oferta y se coloca. Otros países no cuentan con esta característica. Por ejemplo, los países asiáticos, muchos de ellos ya han
abusado del consumo de sus recursos naturales y no tienen, necesitan. Pero ellos, ¿en qué destacan? Ellos destacan en la producción de aparatos sofisticados. Por ejemplo, este automóvil de una potencia increíble, ¿no? Un Hyundai, un minivan, ese que recorre todo el país, abajo, arriba, sube, se va a la cordillera al desierto y tiene una potencia espectacular, ¿no? Estos carros compactos, ¿no? Y vienen de Corea del Sur. Asimismo las computadoras, asimismo los celulares, los televisores, etcétera, 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 ¿no? Ese es el déficit y el exceso. El Perú tiene exceso en cobre, pero al no producir estos aparatos, el Perú presenta un déficit. Entonces necesita comprar, adquirir estos aparatos acá, ¿no? Que llegue esa licuadora, ese celular, esa laptop, ese carro, mire, para trabajarlo. Ahora, en pandemia, saben que se ha extendido la cuarentena, ¿no? 180 días más. Ahora, lo que esperamos a fin de mes, ¿no? De que se levante el toque queda para poder realizar las actividades comúnmente que realizamos, ¿no? Sí, ya, no te olvides. Esta es la causa del comercio internacional. Ahora, las teorías del comercio internacional fueron planteadas en el siglo XVIII, hace como 3 siglos atrás, por 2 economistas. Uno, Adam Smith, en su famosa teoría, las ventajas absolutas, ¿ya? Y el otro economista fue nada menos que su contemporáneo, David Ricardo, con su teoría, las ventajas comparativas. Entonces, estos son los principales en explicar la importancia del comercio internacional, ¿no? Sí, y lo explican muy bonito, ¿eh? Pero en el fondo ya sabemos que favorece pues, a algunos países. Vamos a explicar también. Mira, en la actualidad, hoy día, tenemos a un especialista en esto del comercio internacional llamado Michael Porter. Este economista plantea una teoría complementaria a las anteriores. Dice que lo que debe predominar en la economía nacional para destacar en el mundo son las ventajas competitivas. O sea, los países deben especializarse en algo para hacerlo más barato, menos costo, y eso colocar en el mercado a precios. ¿Sabes cómo se llaman esos precios? Se llaman los precios dumping, que son precios bajísimos. ¿Para qué? Precios bajísimos para que todo el mundo acceda. Pero cuando ves precios dumping y precios normales, ¿quién va a querer precios normales? Pues cuesta 20 soles el precio normal. El precio dumping cuesta 8 soles. 7 soles cuesta. Y es el mismo producto. ¿Ya ves? Entonces esa es la ventaja competitiva de Michael Porter, un teórico economista de la sociedad contemporánea. Ahora vamos a ver las ventajas absolutas de Adam Smith. ¿Qué dice Adam Smith? Uno, dice que está a favor del libre comercio. Sí, a favor del libre comercio, Adam Smith. ¿Ya? Luego, dice que él está también respaldando el principio de la división del trabajo. ¿Qué es la división del trabajo? Que las personas deben estar especializadas en un campo, un área. ¿Ya? Y segundo, él también plantea que debe beneficiar a 2 países. Dice, si un país se especializa en la producción de algo, por ejemplo, puede ser, a ver, si es Holanda, a ver, que se especialice en vinos, ¿ya? Y que deje la industria textil para Inglaterra, así plantea. O sea, no puedes dedicarte a todas las actividades, ¿no? No puedes dedicarte al petróleo, a la minería, al textil, vino, etcétera, etcétera, porque eso abarca mucho. Por lo tanto, Adam Smith recomienda que los holandeses o los belgas se dediquen exclusivamente, fundamentalmente, al procesamiento de la uva
y obtener sus derivados como el vino, ¿no? El anisado, etcétera, etcétera. Bebidas alcohólicas. A ver, ¿y qué le recomienda a Inglaterra? Que debe dedicarse, como también tiene experiencia ya, dedicarse a la industria textil, fundamentalmente. Frente a esa diferencia que plantea Smith, en el futuro lo que va a hacer, lo que va a derivarse, es a que Holanda no tenga un desarrollo así vertiginoso, rápido, espectacular, mientras que Inglaterra sí. Cuando Inglaterra empieza a abastecer de mercancías textiles a todo el mundo, alcanza un sitial espectacular, primeros lugares del mundo. Sí, y todo debe hacerse con la mayor eficiencia. Eficiencia significa hacer de la mejor manera las tareas. Si me mandan una tarea, no voy a hacerla pues para tener nota 13, 14, 18, qué vergüenza. 20, no pasa nada. El eficiente, el que realiza las cosas eficientemente, ya se prepara y hace su tarea, mire, para sacar una nota superior a 20. Y eso significa eficiencia, ¿no? Y en economía se relaciona a la mayor productividad, lo cual evidentemente produce el menor costo de producción, ¿no? Sí, esta es la consecuencia. Si hablamos de productividad, se bajan los costos de producción, ¿ya? Entonces este es el planteamiento nada menos que del maestro de la economía, el fundador de la economía clásica, Adam Smith. Y te pone un ejemplo, mira. Le dice el país A y el país B. A ver, ¿cuánto le cuesta producir café por cada tonelada? En el país A le cuesta producir, así mire, $25. En el país B, $43. Entonces ya estás sacando tu conclusión, ¿no? Sí. Entonces, aquí sabemos ya que mientras que para producir trigo, ¿no? El país A gasta 20 y el país B 11. $11. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Que el país A tiene ventaja absoluta en café. El país A tiene ventaja absoluta, el país A tiene ventaja absoluta en café. Por lo tanto, debe especializarse en la venta de café, la producción de café. ¿Ya? Sí. Ahí está los precios, esto, ahí lo demuestran los precios. Y el país B tiene ventaja absoluta, o sea, tiene que especializarse ¿en qué, profe? En trigo. Sí, perdón. Ya. Entonces, así sucede, ¿eh? Esto lo recomienda Adam Smith. Y muchos le hicieron caso, ¿eh? Las consecuencias de hacerle caso a Adam Smith es que algunos países se dedican al café, pero el café no es una planta que todo el mundo va a consumir. Esa es una, vamos a decirle, pues una desventaja de esta teoría, ¿no? Porque te dicen, no, tú ya estás especializado en café, entonces el café vas a producir y vas a ser una potencia mundial. En cambio, el trigo sí, el trigo todo el mundo consume. Todos consumimos trigo. Y el café lo consume un grupo reducido de la población. Ahí están las desventajas de este análisis. Luego tenemos las ventajas comparativas. ¿Qué dice acá David Ricardo? David Ricardo plantea de que las ventajas comparativas, mire, van a ser estas. Perdón, las ventajas absolutas. ¿Ya? Las ventajas absolutas dice, que un país que tenga ventajas absolutas en todos los productos, wow. Y otro país que tiene desventajas absolutas en todos los productos. Uy, este sí que está bravo. O sea que un país hace todo bien, produce prácticamente todo lo que necesita de la mejor manera, y otro país que
no tiene esa situación, o sea, tiene, al contrario, le falta. No, le falta producción, no tiene escasez, ausencia. Entonces, ¿qué plantea David Ricardo? David Ricardo plantea y dice, ¿no? Entonces, los costos comparativos, ¿no? Entonces se compara ambos países. ¿Qué plantean? Que se especialicen en la producción y exportación de aquellos bienes con un costo relativamente más bajo respecto al resto del mundo. ¿Ya? Y eso lo lleva a un ejemplo, mira. El país ese, su costo de producción de café por tonelada es $20. Acá está pues, $20. ¿Ya? Y el país R tiene $59 en producir café. Profe, y el trigo, allá, el trigo es $22 y $43 para el otro país. Entonces, ¿qué se recomienda, profe? Ya, lo que se recomienda es lo siguiente, dice. Mira, el país ese tiene tiene ventaja absoluta en café y trigo, mientras que el país R tiene desventaja absoluta en café y trigo. Entonces, ¿qué se concluye de esto? De que el país S, al tener ventajas comparativas en café, se especializa en café. Y el país R, al tener ventajas comparativas en trigo, se especializa en trigo. ¿Ya? Entonces, esta sería la conclusión que plantea David Ricardo, ¿no? David Ricardo trata de complementar la teoría de Adam Smith, que son las ventajas absolutas, en su teoría las ventajas comparativas. Ahora, ¿qué es Michael Porter? Mira lo que dice Michael. Mira, observa lo que dice él. Mira, él dice lo siguiente. Él plantea que la ventaja competitiva, ¿sí? Competitiva de un país, ajá, ventaja competitiva, se refiere a que son empresas que han llegado a un nivel de producción muy importante y que han hecho pues de la gente altamente competitiva. Primero, cuando habla de competitividad, se refiere a que la gente está muy bien capacitada, muy bien preparada. Hablamos de gente profesional en lo que hacen. Si tenemos cocineros, son chefs, especialistas, tanto en calidad y en cantidad. Gente profesional, han estudiado 5 o 6 años, ¿no? Para ser chef. O también puede ser un técnico electricista, que sea un especialista, un capo, ¿no? Un experto. Eso es lo que quiere él. Entonces, ¿qué recomienda? Uno, dice que tienen que especializar a todos los recursos que tengan, tanto humanos como de capital. Y en esa especialización tienen que incorporar, este es el caso japonés, el caso chino, coreano, ¿no? Incorporar nuevas tecnologías. Mira, si en un país se está produciendo una supercomputadora, comprar la supercomputadora, llevársela a su país y ahí, ¿no? Aprender cómo se produce esa supercomputadora, qué elementos tiene. Claro, no vas a producirlo también, ¿no? De la misma manera, tienes que sacar una versión parecida, ¿no? Que es la versión que sacan los chinos, los japoneses, de los productos europeos o estadounidenses. Y lo hacen mucho más barato. Entonces tiene que desarrollarse la innovación. ¿A qué te refieres la innovación? La creatividad, ¿no? Hacer algo nuevo y diferente. Mayor innovación implica mayor competitividad. Y la cuarta es implementar estrategias para lograr una mejor posición en el mercado internacional, ¿no? Por ejemplo, una estrategia para difundir nuestra quinoa fue la que usó el gobierno de Alejandro Toledo, ¿no? Y luego Ollanta Humala nombró a su esposa, a Nadine Heredia, como la embajadora de la quinoa, y acompañado con el famoso cocinero peruano, el chef nacional, llamado, a ver, ¿cuál es su nombre?
estos personajes viajaron por todo el mundo a difundir pues, las cualidades de la quinoa. Y le explicaron al mundo de que la quinoa más poderosa es la quinoa negra. Y así, colocaron la quinoa en todo el planeta y nos dejaron a nosotros sin quinoa negra. Entonces ahora solamente comemos la quinoa blanca nomás. Ya, estas son las ventajas y desventajas de de lo que es la teoría de Michael Porter, ¿no? Ahora, las formas de comercio internacional son las siguientes. Son dos, en realidad. Uno se llama las exportaciones y otro son las importaciones. Profe, ¿qué son las exportaciones? Allá. Las exportaciones son aquellas que consisten en ventas de bienes y servicios de los nacionales al resto del mundo, ¿no? Por ejemplo, nuestro país ya sabemos que vende bastantes cosas, ¿no? Fundamentalmente minerales, gas, petróleo, pesca, agroexportación, productos agrícolas, etcétera, etcétera. Mira, tiene una ventaja o una mini ventaja. Sí, hay ingreso de divisas. Profe, ¿qué es la divisa? La divisa es el dinero internacionalmente aceptado para el comercio mundial. Y son 6 divisas nomás. El Perú no figura en esas divisas. Las divisas es el dólar, el euro, el marco alemán, perdón, el rublo ruso, el real brasileño, y no figura el sol. El sol peruano no figura. Y ahora, dice, el tipo de producto que se exporta depende del grado de desarrollo del país. Si es un país desarrollado, va a exportar productos manufacturados, productos industrializados, carísimos. Si es un país pobre, va a exportar materias primas. Sí, materias primas. Y como alguna vez señalara Adam Smith, hay un orden mundial. Y ese orden mundial establece a qué se dedican los países. Mira, por ejemplo, Perú se dedica a exportar materias primas. Ahí está, pues, las materias primas, ¿ves? Lo que te dije hace un momento. Entonces nos dicen país atrasado, país pobre, y lo más bonito, país en vía de desarrollo. Entonces, ¿qué vendemos? Mira, vendemos al extranjero oro, plata, cobre, zinc, petróleo y plantas. En cambio, un país desarrollado, ¿qué hace? Va a exportar productos de alta tecnología y por lo tanto de un gran valor agregado. ¿Cómo se llaman estos países? Países desarrollados. ¿Sí? Para que veas cómo es que productos alemanes se ven pocos en el Perú. Belgas, holandeses, rusos, casi nada, ¿no? La mayoría de marcas que conocemos son estadounidenses. Ford, Chevrolet, ¿no? Dodge, automotriz. Y hoy día China ha ingresado a este mercado peruano con también sus aparatos de alta tecnología, ¿no? Por ejemplo, celulares, computadoras, etc. Mira, esto es lo que venden los europeos, ¿no? Los alemanes, por ejemplo, celulares, relojes, máquinas, aviones. Mira, todo ese tipo de aparatos sofisticados. Ahora, la clasificación de las exportaciones son dos. Tradicionales. ¿Qué pasa acá? En los tradicionales son productos históricos. Son productos que vienen pues de la época del virreinato. Claro, de esa época ya vendíamos esto. Se concentra fundamentalmente en materias primas.
Sí, que van a ser usadas en la producción manufacturera en otros países, no en Perú. Sí, la desgracia de esta actividad es que poseen escaso valor, o sea, cuestan barato. Ya vender cobre no hace rico al Perú, pero tiene ahí sus ingresos que son regulares a bajos. ¿Por qué? Porque se está vendiendo así en materia prima. Si tú lo vendieras procesado, es otra cosa. Si en vez de vender el cobre así en bruto, o sea, así como una plancha, lo vendieras pues en circuitos, lo vendieras en algún producto así elaborado para un motor quizás, ¿no? Su valor agregado se dispara. De lo que vendes a $1, ese kilo de cobre, ahora en placas, como circuitos, lo vendes a $100. Así es la diferencia. Es abismal la diferencia de vender así materia prima y productos elaborados. Ahora, los precios ni siquiera los fijamos nosotros, ¿eh? Los precios del oro y la plata los fijan en el mercado internacional. Así, así va a ser el asunto. ¿Ya? Ahora, ¿qué va a pasar? Mire, acá tenemos el Perú, una economía primaria exportadora. Así nos han bautizado en el mundo. Sí, somos campeones en la venta de harina de pescado, ¿ya? En café, ¿sí? Y también el petróleo crudo. O sea, petróleo extraído del suelo amazónico y llevado a través de un oleoducto hacia la costa piurana y de ahí llevada pues al extranjero. Uh-huh. Sí. Ah, muy bien, gracias. Gracias, sí, perdón. Sí, Gastón Acurio era el cocinero que no lo recordaba. Gracias. Mira, cobre, así, prácticamente se vende en esta condición. Acá lo único que se hace es fundirlo porque así ocupa mucho espacio, ¿no? Y lo hacen en una plancha. Y esa plancha se lleva en los buques hacia China, hacia Japón, Estados Unidos, y ahí ellos lo procesan y traen unos microcircuitos que entran en el celular. Y está hecho de cobre peruano, de cobre chileno, ¿sí? En unos microaparatos. La microelectrónica utiliza estos ingredientes, estos elementos para sus aparatos, ¿no? Sí, del cobre. Ahí está el zinc, mira, el oro peruano. Ahí te dejo la lista de los productos de exportación en nuestro país. Ya, ahí están, por ejemplo, productos tradicionales, la harina de pescado, ¿sí? El café, ¿no? Los mineros, el oro, la plata, etcétera, petróleo y derivados. Productos no tradicionales tenemos los agropecuarios, plantas que son de reciente exportación, por ejemplo, las frutas. Tenemos ahí pues la piña, el mango, el arándano, ¿no? Que es una fruta milagrosa, o medicinal, mejor dicho, ¿ya? Y también el espárrago. En pesqueros tenemos los enlatados, los enlatados como por ejemplo algunos pescados, ¿no? Que se van a enlatar, por ejemplo el atún, ¿ya? Tenemos textiles, ropa producida en gamarra, maderas y papeles, tenemos químicos, minerales no metálicos, etcétera. Ahí está, no tradicionales tienen que un cierto valor, un grado de transformación, o sea, que han sido llevados a una fábrica y ahí han sido transformados y por lo tanto aumenta su valor agregado. Esa es la verdad. Son recientes, ¿sí? Son productos que están elaborados en las fábricas y ahí destaca, mira, agropecuarios, textiles, pesqueros, químicos, siderúrgicos y joyería. Falta la artesanía acá. Sí. Ahí está, miren, por ejemplo, acá vamos a verlo, ¿eh? La historia del comercio externo. Antes éramos una economía cerrada, en el 70, el 80, ¿ya? En el 90 se abre la economía. Sí, tanto así que los japoneses ingresan con sus combis, extranjeros llegan al Perú a comprarse empresas nacionales, etcétera.
¿Y cuándo hay bonanza económico? ¿Cuándo hay un boom económico? Justo cuando hay exportación de materias primas. Ejemplo, mira, el guano, esto es en la década de 1840, o antes también. El salitre, el algodón, el azúcar, el cobre, la pesca y los minerales en los últimos años. Sí, últimamente estamos destacando en la venta de productos no tradicionales que nos van a facilitar pues, mayores ingresos, eso hay que tenerlo bien claro, ¿ya? Estos son los productos tradicionales, también llamados, se le llaman en la jerga internacional commodities, se le conoce. El precio se determina en la bolsa de valores del mundo. Ahora, los productos no tradicionales requieren políticas comerciales, ¿no? Reducir los costos de los bienes exportados, y ahí está, pues, ¿no? Por ejemplo, las líneas especiales de crédito, el desgravamen fiscal, subsidios al exportador, y ahí nace el dumping, etc. Ahora, las importaciones es cuando compramos bienes y servicios al extranjero. Hay una desventaja, ¿sí? Hay la salida de divisas, y esto es perjudicial para la economía peruana, puesto que dinero que debería estar acá invirtiéndose en la producción nacional o privada, se va al extranjero. ¿Y qué hacen en el extranjero? Causa desarrollo, pues. Por ejemplo, los chinos con tanta plata que viene del Perú hacia China, abren más fábricas, abren más puestos laborales, más mercados para el consumo, y los salarios también son salarios adecuados en esos países, ¿ya? Sí. Entonces, si un país compra materias primas, implica que tiene la capacidad de transformarlos. ¿Ya? Es un país desarrollado. ¿Ya? El Perú no compra materias primas, el Perú vende materias primas. ¿Y qué pasa cuando alguien vende? ¿Mm? Si alguien le vende a un país materias primas, o sea, si un país, perdón, si otro país compra bienes de capital, en el caso peruano, indica que es un país que no tiene industria, tiene que adquirirlos en el mundo. Ya. ¿Qué es lo que nosotros compramos? Insumos. Insumos son bienes que van a ser transformados en el Perú. Por ejemplo, insumos para la industria alimentaria, las bebidas, ¿no?, que consumimos en el Perú, que son bastantes embotelladas, son peruanas, necesitan preservantes. ¿Ya? Ese es un químico. Para que atrape tu gusto, necesitan un saborizante. Y para que atrapen tu vista, necesitan un colorante. Entonces, con esos químicos tenemos pues ahí los alimentos. ¿Ya? Los alimentos. Lo más importante son los insumos para la industria del país. Por ejemplo, los aceites, los combustibles, la gasolina, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Ahora, también insumos para la agricultura. Por ejemplo, tenemos acá el caso de los ¿qué? Los pesticidas, ¿no? Los pesticidas. Tenemos el abono, o mejor dicho, sí, hay unos fertilizantes artificiales. Sí, acá en el Perú trabajamos con bienes importados del extranjero. Tenemos una dependencia tecnológica de Estados Unidos, principalmente. ¿Eh? Sí. Bien, aquí le dejo la lista de los productos importados. ¿Ya? Y en segundo lugar, los bienes de consumo. Estos bienes se van directo a las familias. A las familias. ¿Sí? Ahí están los no duraderos, como son alimentos, bebidas, textiles y otros. Y los de consumo, bienes de consumo duradero, son de la línea blanca. ¿Qué es línea blanca, profe? Cocinas, refrigeradoras, lavadoras. Y la línea roja son los equipos de sonido, televisión, etc. Por ejemplo, en pantalla la línea blanca. Y esta es la línea roja. También le dicen línea marrón. Así se la llama también a esto.
Ahora, los bienes de capital son bienes de alta tecnología, ¿no? Para construcción, maquinarias, ¿no? Todo tiene que ver con la industria. Por ejemplo, este máquinas pesadas que ves en pantalla, ¿no? También puedes haber ingreso de bienes sujetos a arrendamiento financiero y otros no considerados en la clasificación. O sea, bien, se puede también alquilar productos de otros países. Ahora, la balanza comercial es aquella que relaciona los valores de quién. Acá, los valores de las exportaciones e importaciones de bienes. Y va a haber tres resultados, mira. Tres resultados se van a producir. Uno, superávit comercial, cuando el valor de las exportaciones es mayor al valor de las importaciones. O sea, vendemos más que compramos. Si vendemos 100, estamos comprando 50. O sea, nos va a sobrar, porque se entiende de que con la plata que está ingresando al país, producto de lo que hemos vendido, con esa plata se va a pagar lo que estamos comprando. No se paga del aire. ¿Ya? Por eso se dice que hay un superávit comercial cuando las exportaciones son mayores a las importaciones. Profe, y déficit comercial es cuando exageramos nuestras compras al extranjero y vendemos poco. Por ejemplo, si compramos productos en valor de 200 unidades, 200 soles, ¿ya? Dice el profesor, es bastante, ¿no? A ver, y si vendemos y nos pagan 100 soles, por ejemplo, por lo que hemos vendido, comparas exportaciones e importaciones y va a tener eso, ¿ya? Sí. Ya, entonces el déficit es cuando nosotros compramos más y vendemos menos. Ahí sí salimos debiendo ya. Por eso tenemos que conseguir plata donde sea para cubrir esa deuda. Y el equilibrio es cuando el valor de las exportaciones es igual al valor de las exportaciones. A eso se refiere. Ahí está nuestra balanza comercial, mira, del 2017. ¿Ya ves? Cuando ves que sube, el 2011, donde estaba Toledo y Alan García, ¿no? Alan García y está entrando, a ver, sí, es el gobierno de Alan García, donde se ven todo el incremento pues, de los minerales, Y aquí hay un descenso en la época de Toledo, mira. ¿Ves? O sea, tenemos una balanza superavitaria y deficitaria. Ahí está en la balanza del mundo. Esto ya lo dejo para que lo estudien por su cuenta, porque ya nos ha ganado el tiempo. Sí, ahí están los 5 son términos internacionales para el comercio internacional. Son reglas para poder trabajar el comercio internacional y no haya incertidumbre, ¿no? Aquí están, son 10. Si el tiempo ya nos ha ganado, aquí está la lista de los términos internacionales, ¿ya? Y los elementos es la divisa, que ya le dije, ¿no? Son monedas internacionales poderosísimas, las reservas internacionales que son las que tiene el Banco Central de Reserva ¿para qué? Para resolver cualquier problema del comercio internacional. De ahí se saca dinero y se paga a cualquier acreedor. Ningún acreedor, ningún extranjero queda perjudicado en el Perú. Y eso lo administra el BCR, oro y plata y dólares. ¿Qué están las reservas? El derecho especial de giro es creado por el Fondo Monetario Internacional. Las aduanas son lugares donde se cobran los impuestos, que es el arancel. Es el impuesto a las importaciones. Puede ser ad valorem, o puede ser fijo, ¿no? Ad valorem es cuando se cobra el valor de la mercancía. Y específico es cuando se cobra al volumen de la mercancía. Los agentes consulares son agentes que están en el extranjero para apoyar actividades del comercio internacional. ¿Ya? Sí. Ahí también están los tratados del comercio internacional, o del Tratado de Libre Comercio, como ves en pantalla.
Y el tipo de cambio es el valor de la moneda extranjera en términos de otra, que es la moneda nacional. Aquí también te dejo el cuadro para que lo evalúes, ¿no? Ya con calma. Y finalmente vamos a observar nuestra... Sí, vamos a ver nuestra práctica el día de hoy, porque tenemos poco tiempo. Aquí estamos. Aquí estamos en el tema. A ver, un segundo. Ya. Aquí está. Aquí. Ya. Ya. Creo que todos ya tienen su material. Ya abrimos el material y listo. Acá está, el sector externo, ¿no? Todos listos con su material. Vamos a ver. Uy, ¿qué pasó acá? Ya. Y todos lo vemos acá. Lo voy a compartir. Vamos a pasar a marcar estas claves en el poco tiempo que tenemos, ¿ya? Aquí está la teoría. Aquí está la teoría que hemos explicado ya. Y aquí están las preguntas. Aquí están los esquemas también, ¿no? Sí, aquí están los cuadros. Ya, dice primera pregunta. Cuando el gobierno de un país decide otorgar subvenciones a los productos nacionales o elevar el arancel a la importación de productos, está implementando, a ver, por el chat, ¿cuál sería la respuesta? Una política proteccionista. Así es, no deja que su producción esté al azar, a la suerte, ¿no? Sino que lo protegen, lo cuidan. El gobierno aplica el arancel a un bien para proteger el mercado de ese producto, ¿ya? Entonces el gobierno aplique el arancel a un bien importado, tiene que ser, ¿no? Para proteger el mercado interno. Sí, ese es el objetivo. El arancel no es solamente para tener un ingreso para el Estado peruano, sino que a la vez protege nuestro mercado interno. Desgraciadamente en el Perú los aranceles son bajísimos. El gobierno peruano establece aranceles bajos. ¿Para qué? Para que no haya problemas con los extranjeros. Si le suben un poquito, el extranjero se molesta y el gobierno peruano es muy servicial con los extranjeros, ¿no? ¿En qué se basó David Ricardo para demostrar que los países obtendrían un mayor beneficio en el comercio internacional si que cada uno se dedicaba a producir solo aquellos bienes que pueden hacerlo a bajo costo? Están hablando de David Ricardo. Sí, eso se llama las ventajas, sí, comparativas. Es de la letra B. 3. ¿Qué dice el 3? O 4, perdón. En el mercado de divisas se incrementa la demanda, entonces se generará un... En el mercado de divisas se incrementa, o sea, empiezan a comprar más dólares, por ejemplo, ¿no? Compran más dólares, entonces el dólar sube. Si el dólar sube, en la calle están hablando, ¿eh? No es en los bancos, en las calles suben, entonces inmediatamente la moneda peruana, a ver qué pasará. Si divisas aumentan, entonces se generará inmediatamente una, a ver, sí, una devaluación de la moneda nacional. Si el dólar sube, la moneda nacional se devalúa. El Tratado de Libre Comercio, entre Perú y Estados Unidos será favorable en el largo plazo para nuestro país si se... Sí, tiene que haber estas condiciones. Uno, mayores inversiones, tiene que haber mayores ventas del Perú al extranjero y eso tiene que reflejarse en un aumento del empleo nacional.
Son impuestos que gravan a las importaciones. Ya sabemos que son los aranceles. Muy bien, muy bien. Si el precio del dólar aumenta de 7 a 7,70 a, perdón, de 2,70 a 2,80, se puede decir que se presenta una... Ya. Sí, ahí lo que está pasando exactamente es que la moneda peruana se está devaluando. Sí, ni bien te enteres de que el dólar está subiendo, inmediatamente debes pensar que la moneda nacional se está devaluando y por lo tanto su poder de compra está disminuyendo. Y eso se va a reflejar también en un problema de poder adquisitivo. Dice, si hace un año el dólar se compraba a 2,85 nuevos soles y hoy se compra a 2,75 nuevos soles, se puede apreciar que si el dólar baja de precio, o sea, la moneda nacional empieza a recuperarse. Entonces ahí podemos decir que la moneda peruana se está apreciando. Apreciar también es un sinónimo de revaluar. Revaluar, sí, también se gana valor. Cuando los países desarrollados establecen mecanismos de exportación y dominio económico, político y cultural de los países subdesarrollados, se domina este fenómeno. Sí, es el imperialismo, que es un mecanismo para controlar los países pobres por parte de los países ricos. Ejemplo, Estados Unidos y Perú. La sobrevaluación de la moneda nacional frente a la divisa extranjera perjudica principalmente a los... Sí, está perjudicando cuando la moneda nacional aumenta de valor, está perjudicando a los importadores. Esta de acá, la letra D. La devaluación que abarata la moneda nacional respecto a la extranjera favorece directamente a los... Ya, entonces, si hay una sobrevaluación de la moneda nacional frente a la divisa extranjera, sí, está perjudicando a la importación. Ahora dice, hay una devaluación de la moneda nacional, entonces esta favorece a los, sí, a ver, a los exportadores, ¿ya? Sobre todo los exportadores, este de acá, la letra D. 12. Cuando en un país se registra que el valor de las exportaciones superan a las importaciones, se publica la balanza comercial, es superávit, letra A. Y finalmente, de acuerdo a David Ricardo, los países obtendrían mayor beneficio en el comercio internacional debido a la especialización de la mercancía, donde obtengan mayor... Ese es David Ricardo, ¿no? Entonces estamos hablando de las ventajas. Estamos hablando de las ventajas, sí, comparativas. David Ricardo. Señala el producto exportado tradicionalmente que le genera mayor ingreso de divisas al Perú. Sí, es por la cantidad, ¿no? Sí, ahorita es el oro, ¿no? Marque la afirmación incorrecta. El Perú exporta materias primas tradicionales, principalmente incorrecta, dice. Estados Unidos es un importante, sí. El Perú importa principalmente insumos para producir bienes finales. Sí, el porcentaje de las importaciones totales que representa la importación de bienes de consumo es menor a la importación de... Esta es la letra D. Sí, entonces ahí ya finalizaríamos nuestras claves adecuadas, ¿ya? Bien, ¿alguna duda, alguna pregunta al respecto? ¿Sí? ¿Ninguna? A ver por aquí, ¿alguna duda? ¿Preguntas? Entonces, como hemos llegado ya a nuestra... Todo claro, muy bien, gracias, señorita Flores. Gracias, Jefferson. Muy bien, Rivadeneira. Entonces, estaríamos quedando aquí la clase y agradeciéndole siempre su participación, su atención y nuestro avance académico correspondiente. Bien, me despido entonces. Hasta la próxima clase. Cuídense mucho.